Y Josafat tembló cuando le dieron la noticia: tus enemigos vienen. Aquello era un ejército armado hasta los dientes. Aquello era un ejército que venía a destruir, a acabar. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuáles son los ejércitos que marchan hoy contra la humanidad? ¿Cuáles son los enemigos de las naciones y de los pueblos, de las familias y de los individuos en esta hora? ¿Cuáles son los moabitas que vienen a destruir y aplastar? ¿Cuáles son los amonitas que marchan? ¿Cuáles son los filisteos y cananeos que hoy quisieran destruir, hurtar y matar, como dijo Cristo acerca de la obra de las tinieblas? Algunos piensan en diversas opiniones. La humanidad tiene muchos enemigos. Uno de ellos es el hambre, y no lo podemos negar. Cuando fuimos a las montañas del Salvador con Amaya, con Jeremías, con Luis Panameño y con toda esa gente que se arriesgó en las montañas del Salvador con nosotros, no podemos negar los rostros de niños que vimos desnutridos y necesitados por lo que sucede con la guerra. El hambre es un enemigo atroz y terrible. No podemos negar esa realidad. Que también miremos a nuestro alrededor y vemos que la enfermedad es otro enemigo de la humanidad. Son enemigos reales. Cuando vemos a alguien en un sillón de ruedas, cuando vemos esta multitud de sordomudos frente a nosotros, sabemos que en la enfermedad tenemos un enemigo. Cuando vemos los efectos de la naturaleza, de los huracanes y los temblores, sabemos que allí hay enemigo también. Pero yo estaba pensando cuál es el peor enemigo de toda la humanidad y de todos los pueblos y las naciones. Porque el hambre y la enfermedad y todas estas cosas pueden catalogarse enemigos, pero todas ellas tienen su principio en un enemigo que lo vamos a interpretar en esta tarde a la conciencia del pueblo que nos está escuchando aquí en el Caribe y en Centroamérica en esta tarde. Enemigo primordial de la humanidad está descrito en la Biblia: es el pecado. El profeta Isaías dice: mas vuestros pecados y vuestras maldades han hecho separación entre vosotros, y vuestro Dios para no oír nos ha roto la comunión con Dios. El pecado, dice el apóstol, es la violación de la ley de Dios. Pero ¿cómo podemos resumir en esta tarde ese enemigo que se llama el pecado? Ese enemigo de la nación, ese enemigo del pueblo, ese enemigo de tu familia, ese enemigo de tus hijos, ese enemigo de tu hogar, ese enemigo de tu pueblo y de tu nación. ¿Cómo lo podemos definir? Pecado, en el término teológico, como la violación de la ley de Dios. Pero eso no es suficiente para la gente. Debemos entender bien los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y si los desglosamos, encontraremos ahí, en el sentido de pueblo, lo que es el pecado. Y yo he encontrado una serie de palabras que describen el pecado, claro, en este día como enemigo de los pueblos y de los individuos. Primero, una definición de pecado en esta tarde es clara cuando vemos la palabra injusticia. Y podemos decir que la injusticia es pecado y que el pecado se puede interpretar como la injusticia de los hombres. Es la realidad de lo que viven muchos pueblos en nuestro día, porque de ese pecado de la injusticia viene el hambre, que hace que los pueblos a veces se desesperen y se echen en brazos de ideologías extrañas, contraria al bienestar de la verdad y contraria a la realidad de lo que Dios quiere para la gente. La injusticia que cometen los ricos cuando quieren tenerlo todo y no comparten con el pobre. La injusticia que cometen en algunas tierras algunos individuos que son dueños de la mitad de un pueblo, mientras hay alguien que no tiene ni un pedazo de tierra donde ni tan siquiera enterrar a su hijo. La injusticia
que cometen algunos individuos en nuestros pueblos, que con su dinero atropellan la gente, matan y salen absueltos, porque su poder económico les da autoridad en muchas ocasiones para hacer lo que bien les viene en gana. Eso es pecado. Esa es injusticia que sienta la gente por categorías económicas, hasta en algunas iglesias, donde ricos y dignatarios especiales tienen sillas especiales en algunos templos, y los pobres tienen solamente la calle donde pararse. Esa es injusticia la que en algunos lugares como África del Sur divide a blancos de negros y hace que un negro sea inferior a un blanco, cuando debajo de la realidad, la sangre que llevamos y el cuerpo que llevamos, a todos por igual nos ha hecho el mismo Dios, y cuando morimos vamos todos a la eternidad. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria esta tarde? La injusticia. Pero por otro lado, hay otra cosa que se puede interpretar como pecado, y es la inmoralidad. O podemos ver más como el que contamina el ambiente espiritual de los pueblos y lleva la conciencia de la gente a vivir en un estado de inmoralidad. Y decimos, y lo hago claro aquí en esta tarde, aunque no vaya al sentimiento de lo que algunos quisieran que se interpretara esta realidad. Inmoralidad produce enfermedad. Yo estaba en Nueva York cuando se estaba haciendo un estudio sobre la enfermedad esta del síndrome inmunológico que se llama AIDS, y se hizo un estudio, y en el 90% de los 90 y pico por ciento de estos casos, la raíz de la enfermedad de AIDS estaba relacionada, el síndrome de la deficiencia inmunológica estaba relacionado con un patrón de conducta homosexual. Un montón de gente en esta hora que son drogadictos de lo caro, de la cocaína, y están en todas las esferas sociales de nuestro pueblo. Hay una oleada de vicio, hay una oleada de alcoholismo que arropa nuestra patria en esta hora, y esa inmoralidad es la que lleva a la caída total de un pueblo, de una familia y de un hogar y de una sociedad. Pensamos que el alcoholismo lo vemos como un mal solamente superficial, y la drogadicción, pero esa es la polilla que va destruyendo el futuro de cualquier pueblo. Esa devastación de miles de hogares destruidos por la inmoralidad del adulterio es lo que va destruyendo la base de cualquier sociedad. Y yo quiero señalar en esta tarde que si Puerto Rico y nuestros pueblos de América siguen la trayectoria total de ese abismo de la corrupción, nuestros años están contados, porque nuestra fortaleza no viene de los dólares, nuestra fortaleza no viene de los cohetes, nuestra fortaleza viene de Dios y de la moral que un pueblo sostiene en medio de los tiempos que vive. Otro enemigo que marcha contra este pueblo es la violencia. La violencia como la que tenemos por ahí en una mesa esta tarde, donde hay fetos exhibiéndose de 22 semanas, creados ya, formados ya, hechos ya, que por la legalización de 5 hombres por allá en Washington dictaminaron que era legal que cualquier joven, cualquier madre, cualquier esposa fuera a un hospital y matara a la criatura que hay en su vientre. ¿Cómo podemos nosotros decirle, cómo pueden los tribunales, cómo puede la ley
decirle en esta hora a los criminales que no matan, cuando los señores del Tribunal Supremo hace unos años atrás le dieron la autoridad a la gente para hacer el genocidio más grande en la historia de América. Yo no sé si todavía esa exhibición está ahí, pero yo quiero que me traigan el feto que tienen ahí. Yo se lo quiero mostrar a ustedes. Hablamos de violencia, vamos a empezar de arriba para abajo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Hablamos de violencia y pensamos que violencia es lo que estamos leyendo en el vocero. Pero ¿qué es la violencia que se está cometiendo en nuestros hospitales? ¿Qué es de la violencia que se está cometiendo contra criaturas indefensas dentro de los centros llamados de planificación familiar, donde miles, alrededor de 40.000 niños han sido asesinados con consentimiento de la autoridad máxima de la ley en este país? Préstamelo acá. Mañana me dirán sádico, porque ya estamos acostumbrados a todo esto. Esto no es un muñeco. Esto es un bebé. ¿Quién mató a este niño? No fueron solo los padres. No fue el médico solamente. Fue la ley del Estado. La ley máxima de la nación, el Tribunal Supremo, que dictaminó que esto era legal. Mírenlo ahí. Este pudiera ser el médico que pudiera estar operando a tu hijo. Este pudiera ser el próximo gobernador quizás de aquí a 20 años o 30 años. Este pudiera ser el próximo psicólogo que pudiera estar tratándote. Aquí pudiera estar un abogado para sacar a tu hijo de la cárcel bajo la injusticia que pudiera estar. Aquí puede estar el hombre que pudo haber inventado la medicina contra el cáncer. Esto no es un muñeco, es un feto con cerebro, con pestañas, con ojos, con pies, con manos, con todo. Que unos señores allá en Washington un día envenenados por el diablo dijeron es legal matarlo y después sentencian a otros por otros crímenes. El crimen y la violencia está institucionalizada por la ley misma en algunos países del mundo en esta hora. Quiero que lo pasen allá abajo para los que están ahí lo puedan ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creo que es tiempo ya de desafiar al diablo, aunque esté sentado en el Tribunal Supremo de una nación. Yo creo que en esta tarde la voz nuestra se debe oír. Quizás allá no se oirá, pero que nuestros representantes aquí, aunque la ley la echen al piso, aunque la invaliden, aunque digan que no es constitucional, yo propongo que se apruebe una ley en Puerto Rico, de aquí, por Cámara y Senado, y se la lleven a quien sea el gobernador que la firme, que en Puerto Rico se prohíba el aborto. Y que tengan los señores de allá que decir que no es constitucional y que la sangre de esas criaturas caiga sobre aquella gente y no sobre el pueblo de Puerto Rico en esta hora. Basta ya esa violencia contra indefensas criaturas. ¿Cuánto lo dicen conmigo? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Aunque digan que no sirve la ley, pero que allá
tengan que tragarse que ellos son los que tienen la responsabilidad y que hay un pueblo en Puerto Rico que no está de acuerdo con que en clínicas está anunciándose por televisión y por radio se anuncie como el cornflake y como los guineos y como las cuestiones de comida, la matanza de niños inocentes en nuestra patria. Se acabe ya esto de una vez y para siempre. La violencia cometida en nombre de las instituciones, la violencia que se comete en algunos países donde el que tiene dinero manda a matar a otro, la violencia que estamos viendo en nuestras calles, la violencia que contemplamos cada vez que un individuo entra a una casa y mata a una mujer, la violencia que vemos la semana pasada de dos personas picadas en cantos en nuestra patria, la violencia que vemos en El Salvador de hermanos peleando contra hermanos, la violencia que se ve en todo Centroamérica en esta hora. Hay que acabar con eso, y yo creo que si hay un pueblo, no importa que sea católico, no importa que sea evangélico, que doble sus rodillas a Dios, interceda antes que venga el juicio, porque cuando hay violencia y esa violencia llega al cielo, Dios manda destrucción, porque dice que en los tiempos de Noé, una de las razones que Dios destruyó al mundo fue por la violencia que embargó aquel mundo. Y le digo a los pueblos de América, y le digo aquí a mi patria de Puerto Rico, que si esta ola de violencia no cambia, Dios va a empezar a azotar nuestros pueblos con fenómenos de la naturaleza para que nos arreglemos. Puerto Rico, hoy es un día bello, el mar está quieto, pero si nosotros no nos dedicamos al rescate moral y espiritual de este pueblo, un día la muralla que rodea esta isla hermosa se caerá y los huracanes entrarán. Un día las manos que aguantan esta tierra para que no se desintegre será quitada. Y sobre los escombros, quizás en el silencio del juicio, meditemos y pensemos que todos somos hermanos. Levante la mano el pueblo conmigo y repita la oración. Señor, ahora venimos delante de tu presencia para encomendar una vez más a esta patria que nos vio nacer, la tierra de Borinquen, para que sigas guardándonos. Cierra las grietas en el muro de tu protección. Echa fuera los demonios de odio, de violencia, de toda la basura del infierno. ¡Échalos fuera! ¡Fuera! Y trae sobre nuestro país prosperidad espiritual y económica. Haz que tu presencia unifique esta familia como nunca antes. Toma dominio de Puerto Rico. Bendice a sus gobernantes y sus legisladores, que puedan unidos hacer lo que tú les ordenas hacer. Mira el año eleccionario, toma las riendas de la conciencia de este pueblo, y que ahora, desde hoy, comience un avivamiento como nunca antes en la historia de este país. Mira la situación que vivimos al borde de una guerra mundial. Toma las mentes de los que gobiernan a Rusia y Norteamérica y dale entendimiento para resolver este problema. Mueve tu espíritu sobre la faz de esta tierra, sobre todo Borinquen. Mira estos hombres que han venido aquí al frente, que tu presencia sea sobre ellos y a quienes representan, que la sabiduría eterna viaje por su corazón y su vida, y toma toda enfermedad sana en el nombre de Jesús.
Señor, te ponemos a don Miguel Hernández Agosto y a quienes él representa en este día, y a aquellos que no han venido hoy, que vienen todos los años, como don Rafael Hernández Colón, y el gobernador de este país, que no está aquí en el día de hoy. Llena a este varón que ha venido aquí, llénalo de salud, llénalo de tu presencia. Urrabashama casa tagia, irrabasaya lai kibasaja, irrabaisai kibahaya, irrasai la ashahiamahai. Y que las sombras del mal sean alejadas, y que toda obra de las tinieblas y de peligro sea destruida en el nombre de Jesucristo. Toma a todos esos senadores y representantes que trabajan día y noche en esa cámara. Ese lugar es sagrado. Señor, apodérate de ese lugar. Y los que ahí están trabajando por voluntad tuya, bendícelos. Y todo aquello que deshonra tu nombre, ya sea ahí, como en cualquier parte de este país, desde la fortaleza hasta las agencias públicas, todo hasta el Senado y la Cámara, todo lo que honra tu nombre, prospéralo y bendícelo. Pero todo lo que torne sus espaldas a ti, Señor, haz lo que tú quieras hacer y trae a este país un avivamiento no político, sino un avivamiento espiritual. Que en la fortaleza se ore, que en la fortaleza haya humillación, que en la fortaleza haya arrepentimiento, que en el Senado y en la Cámara haya humillación, que haya arrepentimiento, que en las agencias públicas haya humillación, y que tu Espíritu Santo se mueva como nunca antes en la historia de este país.